El día que Cuba abandonó el socialismo. La madrugada del 12 de enero de 2030 comenzó como cualquier otra en La Habana, el mar golpeando suavemente el malecón, los primeros rayos del sol bañando las fachadas coloniales, y el murmullo de las calles despertando al ritmo pausado de la vida cubana. Sin embargo, ese día marcaría el comienzo de una transformación que nadie imaginaba posible. Fue el día que Cuba decidió, silenciosamente pero con determinación, abandonar el socialismo y abrirse al mundo. Para comprender cómo llegó este momento histórico, hay que retroceder una década. En el 2020, las sanciones económicas, los problemas internos y la pandemia global dejaron al sistema cubano al borde del colapso. La escasez de alimentos, medicinas y recursos básicos intensificó el descontento de la población, especialmente entre los jóvenes. Estos jóvenes, nacidos en una Cuba digitalmente conectada, comenzaron a expresar sus frustraciones en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. Mientras el gobierno intentaba controlar la narrativa, un nuevo movimiento surgió desde las sombras, Cuba Futuro, una coalición liderada por intelectuales, emprendedores y activistas, todos comprometidos con la idea de una transición pacífica hacia una economía más abierta. En su núcleo estaba Ana Velázquez, una economista de 38 años que había estudiado en Europa gracias a una beca estatal. Ana, hija de un médico y una maestra, representaba a una nueva generación, profundamente consciente de los logros de la revolución, pero también crítica de sus limitaciones. La revolución nos dio educación y salud, declaró Ana en una entrevista clandestina que más tarde se filtró en redes sociales, pero nos ha negado la oportunidad de soñar más allá de la supervivencia. Es hora de cambiar eso. En paralelo, pequeños negocios privados, o cuentapropistas, comenzaron a prosperar a pesar de las restricciones. Desde restaurantes hasta startups tecnológicas, estos emprendedores demostraron que el ingenio cubano podía competir a nivel global. Uno de los casos más emblemáticos fue el de EcoCuba, una empresa de energías renovables fundada por 3 ingenieros de Matanzas. A través de paneles solares fabricados con materiales reciclados, EcoCuba no solo trajo electricidad a comunidades rurales, sino que también atrajo la atención de inversionistas internacionales. Este y otros ejemplos hicieron que incluso los sectores más conservadores del gobierno comenzaran a cuestionar si un modelo económico más flexible podría ser la clave para salir del estancamiento. En 2027, un grupo de altos funcionarios comenzó a reunirse en secreto en un viejo edificio en El Vedado. Entre ellos estaban Ana Velázquez, algunos ministros reformistas y representantes de la sociedad civil. Estas reuniones, conocidas internamente como el Proyecto Horizonte, discutían la posibilidad de una transición hacia una economía mixta, inspirada en los modelos de Vietnam y China. La clave del éxito de estas conversaciones fue el enfoque pragmático. No es una renuncia a nuestra identidad, decía Ana, es una evolución. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que nos limita. El 15 de marzo de 2029, el gobierno sorprendió al mundo al anunciar un referéndum nacional. La pregunta era directa: ¿debería Cuba adoptar un modelo económico mixto con participación privada y apertura a mercados internacionales? La campaña que siguió dividió al país. Por un lado, estaban quienes temían que el cambio significara la pérdida de las conquistas sociales de la revolución. Por otro, una mayoría creciente de jóvenes y trabajadores que veían en el capitalismo una oportunidad para mejorar sus vidas. El día del referéndum, el 80% de los cubanos acudieron a las urnas. Los resultados fueron históricos, el 72% votó a favor del cambio. Esa misma noche, el presidente apareció en televisión nacional. Con voz firme, declaró: hoy, el pueblo de Cuba ha hablado. No abandonamos nuestra historia, la transformamos para asegurar un futuro mejor. La transición comenzó lentamente, pero con pasos firmes. En primer lugar, se legalizó la propiedad privada a gran escala. Empresas internacionales, desde cadenas hoteleras hasta compañías tecnológicas, comenzaron a invertir en la isla, atrayendo capital y generando empleos. El turismo, un pilar de la economía cubana, experimentó un auge sin precedentes. Con la eliminación de las restricciones, los hoteles boutique y los restaurantes de alta cocina aparecieron por toda La Habana y Varadero. Mientras tanto, el sector agrícola fue modernizado gracias a asociaciones con empresas extranjeras, lo que permitió la exportación de productos cubanos como café, ron y tabaco a mercados globales. Uno de los cambios más significativos fue el acceso a Internet. En colaboración con empresas tecnológicas de Europa y América, el gobierno logró garantizar conectividad en toda la isla. Esto permitió que los cubanos tuvieran acceso directo a la economía global, impulsando el comercio electrónico y la educación en línea. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo protestas de grupos conservadores,
acusaciones de corrupción y temores de que la desigualdad aumentara. Sin embargo, el gobierno implementó medidas para mitigar estos riesgos, como impuestos progresivos y programas sociales financiados con el nuevo flujo de capital. El cambio más notable, sin embargo, fue cultural. Los cubanos comenzaron a redescubrir el concepto de libertad económica, pero sin olvidar su identidad. La educación y la salud continuaron siendo gratuitas, mientras que los nuevos sectores privados trajeron oportunidades antes inimaginables. En 2035, un documental titulado Cuba, el día que cambió el mundo, se convirtió en un éxito mundial. Dirigido por un cineasta cubano-estadounidense, narraba la historia de la transición, desde los días de crisis hasta el auge de una nueva economía. El documental destacaba las voces de aquellos que lideraron el cambio, como Ana Velázquez, y mostraba cómo una nación entera se reinventó sin perder su alma. Hoy, en 2040, Cuba es un ejemplo para el mundo. No es perfecta, pero es una nación en movimiento, donde los sueños individuales y colectivos finalmente tienen espacio para florecer. El día que Cuba abandonó el socialismo no fue el fin de la revolución, sino el comienzo de una nueva. ¿Y tú, cómo imaginas este futuro para Cuba?